Hola a todos, sean bienvenidos a su programa favorito Music Insight. Hoy les tenemos un programa súper especial ya que hablaremos sobre la identidad, la música antes y en la actualidad y también hablaremos del lenguaje. Para ello traemos una invitada muy especial que es la señorita Natalie Cuevas. Recuerden que quien les habla es Tatiana Rojas. Natalie, preséntate. Hola a todos, como lo dice Tatiana, soy una experta en el tema y pues quisiera venir a responder algunas dudas que tengan ustedes. Entonces, pues inicia Tatiana. Ok, bueno, la primera pregunta que tenemos es, de acuerdo a la lectura, la creación de identidades culturales a través del sonido. Nuestra pregunta es, ¿por qué el autor enfatiza que la música es un hecho social? Mm, bueno, esta es una pregunta bastante importante, entonces pues primero que todo hay que tener en cuenta que la música constituye un hecho social innegable, presenta mil engranajes de carácter social y se inserta profundamente en la colectividad humana. Perdón, recibe múltiples estímulos ambientales y crea a su vez nuevas relaciones entre los hombres. Las canciones y melodías que llevamos dentro de nuestro equipaje cultural implican determinadas ideas, significaciones, valores y funciones que relacionan íntimamente a los sonidos con el tejido cultural que los produce. Históricamente, la música siempre se ha destinado a un determinado público al que se le concebía como grupo social con gustos determinados que difieren en función de la sociedad donde nos encontremos. Así, podemos ver cómo en las prácticas musicales propias de nuestra cultura contemporánea no solo quedan reflejados símbolos y valores, sino también las pautas de estratificación social y las características tecnológicas de nuestro tiempo, además de ello, la creciente influencia de los medios de producción. Espero que haya quedado clara tu pregunta, Tatiana. Sí, sí, fue muy clara tu respuesta, pero pues igual tenemos muchas más dudas sobre el tema. Nos gustaría que expreses tu opinión con respecto a la siguiente frase. Esa fue hecha por Hormigos Ruiz en el 2010. Él dijo, cada época nos ha dado un lenguaje musical determinado, que nos hemos encargado de transformar de acuerdo con las normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa música, que está dotada de unas características culturales determinadas, será percibida en función de los criterios individuales de cada cual. Por tanto, es necesario identificar cómo hace y percibe la música el individuo, identificar la conexión de la música con el resto del comportamiento humano. Nos gustaría que nos dé la opinión respecto a esta frase. Bueno, esto es algo bastante importante y lo voy a resumir en unas pocas palabras. Entonces, lo que el autor refiere en esta frase es bastante importante debido a que que en muchas ocasiones no nos percatamos de los cambios que la vida nos trae. Y entre eso tenemos como tal los cambios que nos trae la música generación tras generación. Sus características y mensajes varían día a día dependiendo del género musical que le guste a cada persona. Para eso, pues quisiera mostrarles cómo ha evolucionado la música y los cambios que ha tenido en cuanto a lo que se escuchaba antes a lo que hoy en día escuchamos más. Entonces les voy a poner una canción eh, que se escuchaba hace bastantes años comparándola con una canción actual. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand. Bueno, esto es un corto pedazo de esa canción, una canción muy reconocida en esa época. Ahora les voy a poner como tal la música que se escucha actualmente en, en los jóvenes, en la generación actual. Ya no me sing
Listen, siente la vibe, Babilonia fine, like the night, African style, para caminar todas las cuadras de Bogotá, blind. Danzan con la música right. Oh man, se presenta la canción, rapa, para, dominante del flow, with them. Alístate para la acción, porque no perderé mi tiempo. Fire, fire, burn. Oh man, Bueno, como lo vemos en estos cortos pedazos que dejé de cada canción, hay demasiados cambios en cuanto al ritmo, en cuanto a la letra de la canción y por ello hay que tener en cuenta que día a día este tema va a ir cambiando. Y ya, Tatiana, ahora pues quisiera que también te integres y respondas algunas dudas, ya que sé que también eres experta en este tipo de temas. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Dale, entonces pues también te voy a hacer preguntas con respecto a la lectura que me estabas haciendo, preguntando. Entonces te voy a preguntar lo siguiente. El declive del significado social de la música. ¿Qué respuesta argumentada da usted frente a la pregunta? ¿Nos encontramos ante un declive del significado social de la música? Bueno, para ello podemos hablar de que Ion Andoni dice en su texto: el declive del significado social de la música está haciendo una pregunta. Él dice que por el lado de las innovaciones tecnológicas, especialmente la digitalización, modifican las formas sociales de acceso a la música, con un progresivo aumento de disposiciones más individuales que no requieren redes personales cara a cara, las cuales potenciaban la construcción identitaria alrededor de la música. Por otra parte, la lógica del mercado cultural global del usar y tirar impacta en la música, disminuyendo su capacidad de proveer significado social e identidad. Como resultado, él dice que el declive se refiere a un cambio en el significado social de la música, pasando de ser un elemento de construcción identitaria hacia uno de socialidad comunicativa. Para mí, lo que yo considero es que tal vez nos encontramos como en un declive, ya que a pesar de que las formas de compartir la música han cambiado, no nos impide seguir comunicándonos, interactuar e identificarnos a través de ella. Y será así sin importar que pasen varias generaciones. El avance que hay en la tecnología, el uso de redes sociales, nos permite que la música llegue más lejos y sea compartida con más personas. Y va a permitir que las personas puedan identificarse sin importar el género de música. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, te tengo dos preguntitas más. Entonces, ahora esto va con respecto a otro texto que se llama Cultura e Identidad en Latinoamérica. Bueno, entre eso tengo entonces, ¿cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual? Bueno, para ello, pues es importante recalcar que el proceso de conformación de la identidad en América Latina pasó por un proceso histórico de choque de distintas civilizaciones. Por un lado, la herencia prehispánica de pueblos indígenas y por otro, la llegada e imposición de una cultura nueva. ¿Cómo fue la identidad europea? Que a través de la coerción forzaron e influenciaron durante ese proceso. O sea, la cultura lo que hacen nosotros es formar una identidad. Entonces, porque es importante también generar una identidad individual, es que en el artículo también nos recalca que la identidad es el resultado del proceso de conformación de la cultura que predomina por determinada influencia humana. También es importante saber que la cultura puede abarcar elementos materiales como lo son comida, ropa, y elementos inmateriales como son la lengua, creencias, valores y comportamientos. Esto conforma la identidad de un determinado grupo de personas, las cuales son reafirmadas por las vivencias de una misma realidad en común. Eso también se puede hablar como, por ejemplo, si yo pertenezco a alguna religión, en cierta forma voy a tener una identidad como parecida a la de esas personas. Esa identidad va a permitir que yo me relacione y me entienda correctamente porque esos comportamientos van a ser similares. Pero entonces ahora, ¿cuáles son las imposiciones? ¿Que hayan imposiciones como tal? No. El control ideológico de la cosmovisión cultural en las sociedades latinoamericanas interioriza en los individuos un sentimiento de culpa que les es útil a los que se benefician de las sociedades ampliamente desiguales. Todo aquello que construimos como una entidad individual es de acuerdo a nuestras vivencias propias, es de acuerdo a ser como apartados de aquello que hacemos comúnmente por lo que nos enseñaron por cultura.
una cosa que uno puede recalcar es que una persona que no puede acceder al nivel de consumo impuesto por la cultura produce una identidad individual de ser una persona fracasada por no tener dicho nivel de consumo. Cuando una persona no hace lo mismo que otros, y como mencionaba anteriormente, cuando no repite los mismos conductas que otros, es cuando de por sí se encuentra a sí mismo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Igual me gustaría también que para esta última pregunta podamos hacer como un ejercicio. Antes de que pues me hagas la pregunta, me gustaría saber si tú hablas algún otro idioma. No, Tatiana, la verdad no. No hablo ningún otro idioma. ¿Tú sí? No, no, y por eso es importante que hablemos de este tema del lenguaje. Después, pues, proceder como a la siguiente pregunta que tienes. Ok. Bueno, en cuanto a la anterior pregunta, quedó todo súper claro y qué genial poder aprender de todo esto. Bueno, la siguiente pregunta, creo que ya para terminar el programa, tenemos entonces, ¿qué influencia ejercen los medios de comunicación en Latinoamérica con base en el uso que les asignan a las palabras frente a la construcción de identidad? Bueno, entonces para ello también nos basamos en el artículo del que hablamos anteriormente, porque ese artículo como tal habla de la cultura e identidad en Latinoamérica, teoría de colonialidad y la creación de sociedades desiguales. Entonces, voy a decirles y hablar como tal de lo que habla en el texto. Él nos dice que la evolución de las TIC ha favorecido a los internautas dominar los medios de comunicación donde expresan y simbolizan la estructura del lenguaje. Un lenguaje en parte creado por una revolución lingüística y cultural que da cuenta de la capacidad que tienen los jóvenes para inventar y aprender nuevos códigos. Yo creo que por lo general pues todos los que somos jóvenes o los que no, que escuchan el programa, en algún momento hemos inventado códigos para comunicarnos con nuestros amigos y que nadie se entere como de lo que estamos hablando más que el grupo como tal. Entonces, pues todos hemos utilizado esos códigos. Para ello también podemos identificar un interés detrás del impulso de ideologías que influyen en el uso de palabras y los conceptos en América Latina, para el beneficio de una élite extranjera. Los medios de comunicación usan el poder del lenguaje para pelear la realidad. Ellos ocultan que hay mucha gente en la misma situación de marginalidad y exclusión. Mediante mensajes tratan de crear una identidad que no coincide con la realidad. Pues a millones de latinoamericanos les dicen que son anacrónicos, inferiores, obsoletos. Los medios de comunicación ocultan la realidad para impulsar una cultura que les convenga. Pues así la población en su totalidad observará la realidad como es. Se transformarían las estructuras profundamente desiguales. América Latina ha sido ideologizada bajo el control de la cultura en el dominio de las palabras. Los medios masivos procuran evitar al mencionar a los pobres, sino presentar losers y fracasados. ¿Qué quiere decir lo que les dije anteriormente? La mayoría en América Latina no habla otro idioma. Entonces, lo que se busca es como que la gente tenga un lenguaje universal. Pues lo que están haciendo con el lenguaje es que sea más para beneficio de otros países. Obviamente, yo creo que no solo a mí, sino a varios de nosotros que nos están escuchando, o también a ti, Natalie, nos encanta la música en inglés. Y a veces los cantamos a pesar de que entendamos. Entonces me gustaría que tú nos pongas la canción en inglés que sea tu favorita. Ok. Bueno, con esto nos despedimos, entonces les vamos a dejar esta canción y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Acá los dejo con esta canción.
imagino que Natalie la ha escuchado y probablemente, aunque no sepamos muy bien la letra, es como un idioma que nos define a todos. Entonces les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que hayan podido aprender muchísimo de este tema. Igual pueden seguirnos dejando sus preguntas y nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos.